Una alegría poder saludarles, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto poder llegar hasta donde ustedes se encuentran con palabra del Señor para reflexionar, para meditar acerca de algo tan importante y vital como es la oración. ¿Quién alguna vez no ha escuchado ese corito tan conocido? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Bueno, y así. ¿Cuántas canciones más? Orando sin cesar, venceremos. Muchísimas canciones que han sido inspiradas en esta comunicación con Dios, oración, que es hablar con Dios. La oración es eso, hablar con Dios. Y si usted es un cristiano, una cristiana, necesitamos orar. Alguien dijo, vivir sin orar es vivir sin Dios. Cuando oramos demostramos nuestra dependencia de Dios. Claro, porque somos personas frágiles, débiles, todos. Y necesitamos esa ayuda que Dios nos da, ese socorro, esa fortaleza que encontramos a través de la oración. Quiero invitarle a que si gustan se comuniquen con nosotros, pueden dejarnos algún mensaje, comunicarse con nosotros donde quiera que nos estén viendo, que Dios bendiga a nuestros hermanos, hermanas en distintos países. Nos sentimos honrados de poder compartirles una reflexión acerca de la palabra del Señor. Hemos sentido esta necesidad, el deseo de reflexionar acerca de la oración, para que oremos más, no solamente para que tengamos más conocimiento, sino que ese conocimiento lo llevemos a la práctica. Acuérdese a Jesús cuando habló ahí en el Sermón del Monte, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No es suficiente solamente con escuchar, no es solamente suficiente con saber, es necesario hacer. La voluntad de Dios expresada obviamente en la palabra. Hay distintos tipos de oraciones. Hemos hablado acerca de las posiciones corporales. Hoy quisiera hablarles acerca de las oraciones privadas. Hay oraciones públicas también. Hoy solamente vamos a hablar acerca de las oraciones privadas, esa oración incambiable. Hay muchas formas de orar o muchos tipos de oración. Usted puede decir, yo todos los días oro con mi familia. Está muy bien, es de bendición, sin duda, pero hay una oración que es incambiable. Esa oración es la oración personal. Y Jesús, cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar, Jesús les enseñó este tipo de oración. Fíjese que Jesús en reiteradas ocasiones, lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, se apartaba para orar, oraba a solas. Y hay también una porción en la palabra del Señor, Jesús en el huerto de Getsemaní, invitando a sus discípulos más cercanos a que oren por él. ¿Ve? Hay oraciones privadas y hay oraciones que las hacemos en conjunto u oraciones públicas para que más o menos vayamos diferenciando. Mateo, capítulo 6, versículo 6. Jesús está hablando acá. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, vamos desmenuzando esta porción bíblica. Es maravillosa. Mateo 6, versículo 6, si usted recién se está integrando. Jesús dice, mas tú cuando ores. Nos dice, mas tú si es que. Jesús da por hecho, a través de su santa palabra, comprendemos que espera que sus discípulos seamos hombres, mujeres de oración. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Varias cosas que quisiera decir. En primer lugar, la oración dirigida al Padre. Aquí aparece Padre con mayúscula. Se refiere a Dios.
¿dónde está Él? A la hora de orar, en lo secreto. Entonces es primordial que usted y yo, cuando vamos a esa oración secreta, privada, donde se cierra la puerta. Estos son principios. Hay gente que quizás pueda decir, mire, yo en mi casa vivo en una situación bien humilde, modesta, no tengo una habitación con puerta. Entendamos el principio. El principio es que debe ser una oración secreta. Alguien podría decir, y perdone que diga esto, pero alguien podría decir, pero yo podría orar en el baño, porque es el único lugar donde tengo esa posibilidad de cerrar la puerta y estar solo. Y claro, pero por cierto, acuérdese que lo más importante en la oración es la disposición del corazón. Alguien podría decir, mire, yo vivo en un lugar donde el campo es grande. Si me aíslo, voy, no sé, a algún lugar en particular, específico, y ahí convierto un lugar determinado en un altar para tener mi privacidad con Dios. ¿Qué dice usted de eso? ¿Será válido delante de Dios? Por supuesto. Entendamos que hay principios. Y si su situación es que vive en una casa modesta, recuerde el principio. Es una oración secreta. Es una oración privada. Es una oración, ¿sabe por qué es tan importante esto de la privacidad y cerrar la puerta? Porque si usted, por ejemplo, está en algún lugar de su casa y donde hay gente transitando, usted no puede concentrarse. O si por ahí están con algún equipo musical o con la televisión, usted no puede concentrarse. En cambio, usted puede disponer ese lugar. Quizás por ahí, como sugerencia, incluso puede poner alguna música instrumental suave. ¿Ah? Y no llegar con tanta ansiedad, porque generalmente nos pasa eso. Llegamos ansiosos ahí y nos ponemos de rodillas, y es de rodillas, y como que vamos. Quizás sea bueno esperar un momento, guardar silencio antes de comenzar la oración, esa oración secreta, esa oración incambiable. Recuérdese que las oraciones se dirigen al Padre. Jesús está enseñando. Y podemos comprender también a través de la palabra del Señor que se dirigen al Padre en el nombre de Jesús. Así se debe orar, bíblicamente. Bien, entonces esta oración es una oración secreta. Ahí usted en esa oración secreta vuelque su corazón delante del Señor. Ahí usted puede decir realmente todo lo que quiera expresarle a Dios. Si por ese motivo usted quizás está triste, ese día está angustiado, angustiada por determinada razón, no se olvide de lo que dijo el salmista, porque el salmista dijo, en el día que temo. Entonces puede ser que incluso llegue con algunos temores. No es pecado. No es pecado llegar con temor a la presencia del Señor, a la oración, porque lo más importante en cada oración no es cómo llegamos. Lo más importante es cómo nos levantamos de esa oración. ¿Bien? Y otra cosa que quisiera destacar. Jesús nos aseguró. Él dijo, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces acá tenemos otra característica que usted y yo debemos considerar. Es la fe, porque no lo estamos viendo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede pasar si quiere 1 hora, 2 horas, un día entero si quiere, en secreto, solo, sola. Pero si no tiene fe, ¿sabe? Es un tiempo perdido. Entonces lo primero que debemos saber es que nuestro Padre está en secreto. Escucha nuestra oración. Él está ahí esperando para escuchar nuestra oración. Por lo tanto debemos tener fe
de que Él está escuchando nuestra oración. Y quisiera agregar la última parte del versículo 6 que mencionaba hace un momento de Hebreos 11, que dice que Dios es galardonador de los que lo buscan. Entonces, cuando vamos a orar, cuando vamos a la oración secreta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar más de Dios. Vamos a encontrarnos con Él. Se cumple también lo que Jesús dice en algunos versículos más adelante, en este mismo capítulo 6 de Mateo. Buscar el reino de Dios. Usted no puede decir que está buscando el reino de Dios si no ora. No, pues. Una persona que busca el reino de Dios es una persona de oración. Entonces recuérdese estas palabras. Jesús dijo que nuestro Padre está en secreto. Oración secreta, oración privada. Y nos dice nuestro amado Señor Jesucristo, y tu Padre, vuelve a estar con mayúscula, se refiere a Dios, y tu Padre que ve en lo secreto. Nuestro Padre está en lo secreto, ve en lo secreto, sabe lo que nos asegura y nos promete nuestro Señor Jesucristo, te recompensará en público. ¿Sabe lo que comprendemos también acá? Que somos el resultado de nuestra comunión íntima con el Señor. Si usted tiene sus encuentros personales con Dios, en esa cita privada con Él, eso se manifestará en su comportamiento público, porque Dios premia ese secreto con Él, se manifiesta públicamente. ¿Cómo comprendemos mejor esto? No es tan difícil. En tiempos de crisis, en tiempos de confusión, cuando usted se ha encontrado en ese secreto con Dios, ¿sabe? Usted se mantiene tranquilo, tranquila, porque tuvo su entrevista con el Señor. Porque nadie que se entrevista con Dios, nadie, su vida sigue siendo la misma. Y recuerde que más importante de cómo llegamos a la oración es cómo nos levantamos de ese encuentro con Dios. Si hemos orado con fe, si hemos orado con humildad, si hemos derramado nuestro corazón, si hemos llevado nuestras cargas al Señor, porque nos dice la Biblia que no debemos estar por nada afanosos, sino que en oración debemos presentar todas nuestras inquietudes delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sabe? Una vez de ese encuentro, entonces, su respuesta, la evidencia será pública. Sigamos. Estamos hablando de oraciones privadas. Nos vamos por un tema y otro porque hay mucho para tratar. Y la verdad quisiéramos traspasarle todo esto que tenemos para darle. Pero vaya usted digiriendo, vaya sacando sus conclusiones, vaya examinándose y vayamos reconociendo también nuestra necesidad de más oración. ¿Sabe por qué es tan interesante conocer que hay oraciones públicas y oraciones privadas? Porque, por ejemplo, si usted se congrega o tiene la posibilidad de orar por otros públicamente, es necesario que usted sepa que hay cosas que no se deben pedir en oraciones donde se está con más personas. Le pongo un ejemplo. Supongamos, algún amigo, alguna amiga le contó un problema personal, problema íntimo. Eso usted lo puede llevar, obviamente, a esa oración secreta con el Señor. Dios no es chismoso, pierda cuidado. Dios no es chismoso. Y acuérdese que el Señor de lejos conoce nuestros pensamientos. Acuérdese que el Señor, antes que esté la palabra en nuestra boca, ya la conoce. Pero Dios quiere que oremos, que le pidamos. Eso lo comprendemos en la palabra del Señor.
Entonces, volviendo al ejemplo, si alguien a usted le pide la oración o le expresa una situación difícil para orar, hay cosas que no conviene orar públicamente, que hay que dejarlo en el secreto del Señor, en esa oración secreta, en esa oración privada. Yo quisiera darle un ejemplo bíblico para que usted se dé cuenta por qué tenemos que saber distinguir estos diversos tipos de oración. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Habla de Ana. Escuche con atención. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Sí, está aquí en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Le pregunto, ¿cómo ora una persona con amargura? Todos yo creo que en algún momento hemos tenido o hemos sufrido alguna situación que nos ha producido amargura. Ana tenía su situación. Ana tenía su problema. Pero sabe que Ana lo llevó al lugar correcto. Esta fue una oración privada, que parte de lo que oró lo conocemos porque está aquí. Ella hizo un voto a Dios, pero ella llegó con amargura. Pero es maravilloso comprender que ella no se levantó igual de esa oración. La Biblia lo enseña, dice que incluso después de que el Señor responde su oración, ella hasta comió, porque estaba con amargura. Sígame un poquito este ejemplo. ¿Qué pasa si usted está padeciendo a lo mejor un cuadro similar y ora con amargura públicamente, con otros hermanos en su congregación? ¿Sabe qué? La Biblia lo dice. Cuidado con esto. La Biblia lo anticipa. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es delicado esto. Habla de la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura. ¿Puede brotar una raíz de amargura? ¿O puede haber brotando? Quiere decir que eso está alojado. Si por ese motivo usted tiene que enfrentar alguna situación de amargura, lo más adecuado es llevar lo antes posible eso a la presencia del Señor para que no brote. Pero ¿qué pasa si brota? ¿Sabe cuál es el problema? Dice la Escritura que estorba. Una raíz de amargura estorba. Y escuche bien, por favor, porque hay que tener conciencia de esto. Dice, y por ella muchos sean contaminados por esa raíz de amargura que brotó. Otros resulten afectados. Entonces, si no hay un proceso de sanidad, si no se rinde como lo hizo Ana, Ana rindió esa raíz de amargura en la oración secreta. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo sería una oración de un corazón amargo públicamente? ¿Se da cuenta? Es peligroso, puede ser dañino, deja de ser de bendición. Entonces, ¿sabe qué? Comprendemos algo, ya para ir terminando. Comprendemos que es necesario orar con el entendimiento y ser ubicados a la hora de orar. Si usted participa en su congregación de reuniones de oración y se le da la posibilidad de orar públicamente, diferencia usted entre lo que debe ser llevado en secreto al Señor, incluso a lo mejor sus propias cosas. Porque en oración confesamos nuestros pecados.
¿Y qué pasa si nosotros comenzamos a confesar nuestros pecados en una oración pública? Imagínense, algunos van a quedar espantados. ¿Se da cuenta? Por eso que hay que diferenciar las cosas. La oración secreta es incambiable. Es su tiempo con el Señor, a solas, privado. Y ahí usted puede expresarle todo lo que hay en su corazón. Si está desanimada, si está desanimado, ahí tiene que decirle al Señor: Señor, estoy cansado de esta situación. Señor, estoy triste. Señor, tengo poca fuerza. Pero si eso usted lo lleva a una oración pública, ya sea con su congregación, ni hablarle de algún medio de comunicación. Si usted tiene la posibilidad a lo mejor de hacer algún programa, más todavía hoy con esto que la iglesia ha ido ocupando más las redes sociales, imagínese si usted lleva esas cosas, si usted le dice al Señor orando: Señor, me siento solo, me siento sola, estoy cansado, no doy más. Y está un inconverso escuchándole. ¿Se da cuenta? Entonces, seamos sabios, aprendamos, porque la Biblia nos enseña cómo es que debemos orar. Qué maravilloso. A mí me gusta muchísimo la experiencia de Ana, porque Ana, sabe que se levantó de esa oración diferente, distinta. Y sabe que ni siquiera el sacerdote escuchó lo que ella estaba orando. ¿Cómo sabe eso usted? Podría preguntar. ¿Sabe cómo lo sé? Porque él creyó que estaba ebria. Entonces seguramente balbuceaba algunas palabras mientras ella derramaba su amargura delante del Señor. Entonces la miró el sacerdote y dijo: se pasó de copa, ¿ah? Pero no estaba ebria. Era la amargura que estaba quedando ahí en la presencia del Señor. Y ahí quedó la amargura. Ahí quedó todo eso, porque ella se levantó diferente. Ella se levantó distinta. ¿Y sabe qué? Ella, de esa oración, su vida no siguió siendo la misma. Porque en ese secreto en el que ella estaba, una oración secreta, aunque estaba el sacerdote ahí, el hombre de Dios, sabe que Dios escuchó su oración. Y fíjese lo que dice el versículo 18. Porque aquí vemos que esa amargura quedó ahí en el secreto con el Señor. Dice la palabra del Señor: y se fue la mujer por su camino y comió. Y escuche esto: y no estuvo más triste. ¿Por qué va a estar triste? Si llevó su amargura y la dejó ahí en el secreto, no tomó la amargura de vuelta. No le dijo a la amargura: viniste conmigo, te vas conmigo. No estuvo más triste. ¿Ve? Ahí se nota el cambio del encuentro con el Señor. Permítame hacer una oración por su vida, para que el Señor nos convierta a nosotros. Me sumo en hombres, en mujeres de oración, porque sabe, es lo que hoy día se necesita. Gente de oración, intercesores, para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Oramos al Señor. Padre, una vez más, gracias por estos ejemplos. Y gracias, Señor Jesús, te damos por enseñarnos que nuestro Padre está ahí en secreto, esperando por nosotros. Señor, ayúdanos, enséñanos a amar la oración, porque, Señor, vamos a ver la respuesta pública. Tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tu promesa, Señor. Tú no fallas, Señor, y necesitamos hoy ser hombres, ser mujeres, en el caso de nuestras hermanas, de oración. Glorioso Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para experimentar lo que significa tener vidas de oración, así como nos enseñó, así como vemos el modelo de nuestro amado Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Le invito a que
si este mensaje le ha bendecido, se anime, nos deje un mensajito, se ponga en contacto con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp de nuestro ministerio, usted se puede poner en contacto. Más 54 9 26 04 67 47 27. ¿Ah? Si no alcanzó a notar, vuelva ahí a retroceder la grabación si nos está viendo ahí a través de YouTube. ¿Sabe? Estamos contentos porque hemos visto también y hemos sabido del resultado de muchas oraciones, comprobando y viendo cómo la mano del Señor no se ha cortado para bendecir. Les enviamos un gran abrazo y les invitamos al próximo programa para hablar acerca de las oraciones públicas. Que el Señor les bendiga.